Hola, bienvenidos otra vez aquí a nuestro rincón teológico. Soy el pastor José Luis Latorre, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana en América, sirviendo en la congregación aquí en Orland, First Lutheran Church, la primera iglesia luterana de Orland, en el norte de California. Les mando un saludo a todos. Y hoy día quisiera que habláramos un poco sobre un tema que me han preguntado recientemente. Estuve en una conferencia de ministerial con otros colegas y estábamos hablando del tema de la nostalgia y cómo la nostalgia afecta la vida de las personas, la vida de las comunidades y también la vida de las naciones. Entonces, hoy día estaba meditando en ese tema y el texto del leccionario para el día de hoy en el Antiguo Testamento está en el libro de Job. Y es un texto muy apropiado para trabajar el tema de la nostalgia. Y quisiera que meditáramos en él usando nuestro método de estudio de oratio, meditatio y tentatio, oración, lectura y lucha espiritual. Y veamos cómo trabajamos el tema de la nostalgia, tanto como individuos, como iglesia y en la sociedad. Oremos. Bendícenos, Señor, en esta meditación y guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, déjenme leerles algunos versos de este poema del libro de Job, el capítulo 29 y el capítulo 30 y 31. Empieza así. ¿Cómo quisiera volver a los tiempos pasados, a los días en que Dios me brindaba protección, días en que su lámpara brillaba sobre mí, días en que su luz andaba, el favor de Dios reposaba en mi hogar, en aquel tiempo el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos estaban alrededor mío. Me daba entonces el lujo de chapotear en leche y de extraer de las piedras torrentes de aceite. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, me cedían un lugar para impartir justicia. Los jóvenes al verme me cedían el paso y los ancianos me recibían de pie. Bienaventurado me decían al escucharme y los que veían lo confirmaban. Y es que yo atendía el clamor de los pobres y ayudaba a los huérfanos sin protección. Los que estaban por morir me bendecían. Las viudas les alegraba el corazón. La justicia caracterizaba mis actos. Para los ciegos yo era sus ojos. Para los cojos yo era sus pies. Para los pobres yo era su padre. Para los extranjeros yo era su defensor. Yo aplacaba la furia de los malvados. Pero hoy tengo que soportar las burlas de los jovencitos a quienes doblo la edad. Me rechazan, se alejan de mí y aún se atreven a escupirme en la cara. Cómo Dios me humilló y me soltó de su mano. Me han perdido el respeto y se burlan de mí. Me cierran el paso para destruirme. Se aprovechan de mi sufrimiento. Clamo a ti, no me escuchas, a ti recurro y ni siquiera me miras. Sé que me llevas a la muerte, a la mansión reservada a los mortales. Cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Cuando esperaba la luz, me cayó la oscuridad. La piel se me reseca y se me desprende, y en los huesos siento un ardor insoportable. Le daré a Dios cuenta de todas mis acciones, y me presentaré ante él orgulloso como un príncipe. Si mis tierras hablaran contra mí y lloran de dolor por lo que les hice, sé que saqué provecho de ellas sin retribución, o me aproveché de la bondad de sus dueños. Que en lugar de trigo me rindan abrojos, que me den espinos en lugar de cebada. Y aquí terminan los discursos de Job. Bien, qué interesante, ¿no? Esta historia de Job. Probablemente ustedes han oído esta historia muchas veces. Job era un hombre justo, dice la Biblia, un hombre que hacía
buenas obras por su comunidad, que vivía rectamente, pero que en un solo día perdió todo. Perdió familia, perdió hijos, perdió riquezas, perdió tierras, animales, se enfermó, tenía una enfermedad en toda la piel. Es decir, su vida se convirtió en un desastre total, súbitamente, intempestivamente. Y ahora Job está en esta situación desesperada y en esa situación se pone a pensar nostálgicamente. Ustedes saben qué es la nostalgia. Nostalgia es un sentimiento muy arraigado entre nosotros. La palabra nostalgia viene del griego nodos y algos. Nodos significa el regreso al hogar y algos significa un dolor. Entonces la nostalgia es ese dolor que uno siente por querer volver al hogar, al pasado. Es como lo que en inglés llamamos homesickness, ¿no? Ese recuerdo del hogar, del terruño que nos afecta. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Estados Unidos ya casi 20 años y cada vez que estamos en el mes de julio y acercándonos al 27, 28 de julio, pues me entra una tremenda nostalgia por Lima, por el Perú, porque es ahí donde yo nací. Entonces hay este deseo de volver al pasado, de regresar al hogar. Bueno, Job tiene este deseo. Él quiere volver a como era su vida antes. Cuando era respetado, cuando le cedían el paso, cuando la gente se ponía de pie cuando él llegaba, cuando le pedían su opinión, cuando los pobres, los necesitados lo buscaban a él para que sea su abogado. O sea, Job tuvo una época en la cual todo le iba bien. Y ahora vive en la nostalgia por regresar a ese momento. Y en la nostalgia eleva su queja. En la nostalgia le dice a Dios, mira, si ya al final he hecho mal, pues, que todo, pues, sea un juicio en contra mía, ¿no? Que me den espinos en lugar de cebada, que me castiguen, pues si realmente me merezco toda esta desgracia, que me castiguen. Y esas son sus últimas palabras antes de que Dios empiece a emitir sus juicios. Ahora, esta es la realidad de la nostalgia individual. Este deseo por volver supuestamente a una era dorada, a unos años maravillosos en nuestra vida. Había una serie muy popular cuando yo estaba en la secundaria que se llamaba Los Años Maravillosos, ¿no? Y ahí el narrador recuerda pues cuando él era feliz en su niñez, en su adolescencia, con su familia y sus amigos y sus vecinos. Igual nosotros tenemos esa nostalgia y hemos creado en nuestra propia historia personal una vida, un momento, un instante en el cual sentimos estos han sido los años maravillosos de mi propia vida. Ahora, esta es la realidad del texto de Job. Es el hombre hablando en su sufrimiento y tratando de volver al pasado, cuando él decía, ahí todo me iba bien. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Y entramos aquí a nuestra lucha espiritual, a nuestra tentación. Bueno, veamos esto en diferentes niveles. A un nivel personal, podríamos identificarnos con Job y decir, cuando era joven podía hacer estas cosas. O decir, cuando mis hijos vivían conmigo, íbamos de vacaciones y nos pasábamos un buen tiempo familiar, podía ser, quizás es la época más adorable de mi vida.
O cuando estuve enamorado, cuando me enamoré, me casé, era la época adorable de mi vida. O cuando estaba en la universidad, era la época adorable de mi vida. O cuando empecé a trabajar y tenía pues los ingresos suficientes para vivir, viajar y disfrutar de las cosas que a mí me gustaban. Y decir, esa era la época adorable de mi vida. ¿Por qué? Porque como Job decimos, en esa época la gente nos valoraba, nos apreciaba, nos quería, nuestra opinión era importante. Muchos de nosotros que estamos viviendo con enfermedades crónicas, con enfermedades incurables, y tenemos que aprender a vivir con ellas, porque no hay otra solución, podemos tal vez tener la nostalgia y decir, cuando yo estaba sano, yo por ejemplo podía escalar montañas, ¿no? Podía caminar horas y horas. Ahora no puedo hacer eso. Me deshidrato rápidamente. Entonces uno podría pensar, los años maravillosos eran esos. Y tengo nostalgia. Quiero volver a esos años maravillosos. Y por lo tanto me cuesta mucho vivir mi presente. Ese es el problema de la nostalgia. Que la nostalgia nos hace rechazar el presente y nos seduce a querer vivir en un eterno pasado. Entonces, si como persona, como sujeto, como individuo, yo vivo permanentemente en un eterno pasado, pues nunca voy a poder entender, ni disfrutar, ni hallar gozo o consuelo en mi presente y mucho menos tener alguna esperanza para el futuro. Porque estoy permanentemente atado al pasado. Y eso le pasa a mucha gente que ha idealizado su pasado. Y dice, cuando yo era joven hacía esto. Y ahora en la mitad de la edad o en la vejez ya no puede. Y entonces, ¿qué sucede? La nostalgia los hace quedarse encapsulados en un supuesto pasado glorioso en su vida. Eso que le pasa a un individuo le pasa a una iglesia. Hay iglesias, y yo he tenido la ocasión de visitar muchas iglesias, más de 200 iglesias a lo largo de mis 25 años de pastor. Me ha tocado visitar muchas iglesias en diferentes momentos de su transición, de su historia, como consultor, como miembro del sínodo, representando al obispo, o simplemente predicando los domingos ahí y conociendo. Y he visto pues la nostalgia en todo su poder y su presencia en la vida de muchas iglesias. Las iglesias viven atadas al pasado. Y dicen, cuando hace 20, 30, 40, 50 años teníamos tantos niños, teníamos muchísimos jóvenes, teníamos el servicio estaba lleno, la iglesia estaba llena. Ahora, fíjese, solamente hay ancianos y gente mayor, no hay niños, no hay jóvenes. Y hay una nostalgia por esa época gloriosa, esa cultura de cristiandad que existía, en el cual las familias venían en abundante número trayendo a sus hijos, sus adolescentes, y había bautizos, y había primera comuniones, y había confirmaciones, había la escuela dominical llena de chicos y chicas corriendo por todas partes. Y hay una nostalgia por esos años. Y ahora que vivimos en una época post-cristiana, cuando ya no hay una cultura cristiana que domina la sociedad, la gente tiene nostalgia por esa época, esos años dorados de la congregación. Y lo mismo le pasa a nivel denominacional, ¿no? Ustedes pueden ver que hay grupos tradicionalistas en todas las iglesias católicas, ortodoxas, protestantes, evangélicas,
grupos tradicionalistas que dicen tenemos que volver al pasado, porque ahí estábamos bien, ahora estamos mal. Ahora ya no tenemos la fuerza, ya no somos importantes, ya la gente no viene a consultarnos, así como dice Job, ¿no? Ya a la gente no le interesa lo que diga la iglesia. Nuestra voz ya no es importante, dice la gente. Y entonces desentra la nostalgia y quieren volver al pasado. Y tratan de reproducir ese pasado en el presente. Y eso no se puede, porque cada momento histórico en la época de la iglesia está vinculado a un contexto histórico concreto. Las iglesias tienen que aprender a vivir, a predicar, a enseñar, a crecer, a ser misioneras y evangelistas en este contexto, en este momento histórico de posmodernismo, de poscristiandad, de secularización intensa y aguda, de cambio en la moral, en la filosofía, en la economía, en la concepción del ser humano, etc. Las iglesias no pueden vivir atadas a la idea gloriosa de un pasado que ya no va a volver. El tradicionalismo dentro de la iglesia no tiene futuro. Lo único que tiene futuro es reconocer dónde estamos parados hoy y de acuerdo a eso pensar y actuar, porque nuestro pensamiento y nuestra acción deben ser contextuales, no dominados por la nostalgia. Pero eso también le pasa a las sociedades. Entonces tenemos sociedades en las cuales la gente dice, antes nuestro país era así. Éramos todos felices, todos iguales, todos teníamos esto, todos hacíamos esto, todos lucíamos así. Hoy nuestro país ha cambiado, ya no reconozco las calles, ya no reconozco los barrios, ya no reconozco la gente. Escucho a la gente y hablan de una manera totalmente ajena para mí. Y entonces hay una nostalgia por querer volver a un país que ya no existe. A 20, 30, 40, 50 años atrás, cuando ellos eran niños. Y quieren volver a ese país, porque piensan que ese país era mejor que el país que tenemos el día de hoy. Y entonces se dejan seducir por una narrativa que les hace creer que eso es posible, cuando eso no es posible. El mundo ha avanzado, la sociedad ha avanzado, el país ha cambiado y seguirá cambiando. Tenemos que aprender a vivir en este país, no en el país utópico de la nostalgia. Tenemos que construir el país del mañana, hoy. No tratar de llevar el país del presente de regreso al pasado. No se puede. Como dice una canción muy popular, lo que un día fue no será. Ya no se puede volver al pasado. No hay manera. La nostalgia tiene un contenido positivo, sí. Hay un contenido positivo porque la nostalgia nos hace sentir una conexión histórica con el lugar o el tiempo o la cultura de la cual venimos. Y eso es bueno, porque uno no puede vivir sin raíces. Uno tiene que tener raíces, ¿no? Pero la nostalgia tiene un contenido negativo cuando todo lo que hay en nuestra vida es nostalgia. Cuando soñamos con un país que ya no existe. Eso es como, por ejemplo, lo que le pasa a muchos inmigrantes que viven acá en Estados Unidos ya varias décadas y siguen soñando con el país que dejaron, y ese país que dejaron vive solamente en sus recuerdos, porque cuando ellos regresan a ese país
a su país de origen, no conocen nada. Es más, ni siquiera entienden a la gente que está ahí, porque ese país ha seguido evolucionando, mientras que el inmigrante que hoy vive acá por 20, 30 años, se ha quedado congelado en el tiempo. Entonces no cabe tratar de volver al pasado. De nada sirve el lamento de Job. El lamento de Job solamente sirve para hacernos ver el día de hoy que tenemos que liberarnos de la nostalgia. Y si ustedes siguen leyendo el libro de Job, verán que en los capítulos siguientes a lo que les he leído, este debate continúa hasta que Dios interviene y Dios ayuda a Job a entender que él tiene que empezar a vivir otra vez y tener una nueva familia, una nueva manera de presentarse ante Dios, ante la sociedad, etc. Y a Job le va bien otra vez, porque él empieza a vivir en el futuro que Dios le está regalando. No se queda lamentándose en el pasado. Así que los invito pues con este texto a no vivir presos de la nostalgia, sino a estar siempre dispuestos a vivir este momento y a tener esperanza para el futuro. Que la nostalgia nos inspire, pero que no mande en nuestra vida. Bien, hasta aquí este texto, esta meditación en el libro de Job sobre el tema de la nostalgia. Si les gustan estos vídeos, por favor, compártanlos con sus amigos y denle like a este canal. Y ya nos volveremos a ver en los días siguientes con nuevos temas para conversar. Sean muy felices, lo más importante en esta vida. Cuídense. Hasta luego.